Bueno, pues, como ha dicho don Pablo, yo soy Elena, soy catequista de aquí de la parroquia y también hermana de la Esperanza. Y este verano, pues, decidirme unirme a la misión diocesana que Córdoba tiene en Perú, en Picota, en la selva amazónica. Fuimos un grupo de 18 personas y un sacerdote de centro de junio. Y voy a contar un poco cuál fue nuestra labor allí, porque fue de lo más variopinto, porque el grupo pues así éramos. Había médicos, había enfermeros, estábamos psicólogos, maestros y gente pues que no tuviera nada que ver con ninguno de estos ámbitos. Había madres con sus hijas también. Y cada mañana pues salíamos, nos dividíamos en grupos, en 3 grupos, cada uno iba con un sacerdote y íbamos a visitar los diferentes pueblos y las aldeas que había, porque Picota, los 2 sacerdotes que hay allí, dan cobertura a más de 100 pueblos de toda Picota, de la región de Picota. Entonces hay bastante trabajo que hacer. Y los caminos pues eran más de 2 horas por camino de selva, atravesando ríos, carreteras súper peligrosas, nos quedábamos con el coche en el barrio, había veces que teníamos que dormir en los pueblos donde íbamos a visitar. Y bueno, cuando llegábamos al pueblo, pues lo que hacíamos era, íbamos a los colegios, le dábamos charlas muchas veces a los adolescentes, porque hay muchas violaciones y hay muchos embarazos muy prematuros, hay muchos también abandonos en las casas, las familias están muy desestructuradas, no hay una asistencia sanitaria porque al final el hospital más cercano pues estaba más de 2 horas, entonces nos dividíamos, el médico pasaba consulta, los maestros, los psicólogos íbamos a los colegios y luego al final intentamos reunir a toda la comunidad del pueblo para que ese día vieran como el rostro de Cristo, ¿no? Porque al final en cada pueblo no solo estaba la iglesia católica, había muchas sectas, había mucha brujería también. Entonces ese día como que intentábamos que el Señor se hiciera presente también con nuestra presencia. Y luego celebrábamos misa, y cuando celebrábamos misa, eso era la fiesta más grande porque había un montón de sacramentos. El día que íbamos, pues a lo mejor había 5 bautizos, 7 comuniones, también preparábamos a los niños para recibir los sacramentos. Y te dabas cuenta que la gente cuando se tiraba 2 y 3 horas caminando hasta llegar a la misa, y que a lo mejor ese día que había misa no volvía a haber misa ni el Señor se volvía a hacer presente en esa comunidad hasta después de 2 o 3 meses, ¿o no? Porque imaginaba atender 2 sacerdotes, 120 pueblos. ¿Qué pasa? Que había animadores de la fe que lo que intentaban era mantener viva la comunidad cristiana que había en ese pueblo, y eran esenciales, porque todos los domingos celebraban la palabra de Dios. No, evidentemente no eran sacerdotes, no podían consagrar, pero ellos celebraban como comunidad la fe. Pero bueno, aparte de todo lo que hacíamos, yo me di cuenta en este mes de la grandeza de la iglesia, porque la iglesia la formábamos todos y cada uno de nosotros, de los que allí estábamos, podíamos aportar algo. Y muchas veces puede parecer que esto es algo como frustrante, ¿no? Porque íbamos un día, no íbamos, al día siguiente por la tarde íbamos a otro pueblo, pero salíamos a las 7 de la mañana, regresábamos a las 9 de la noche con una sensación de entrega, que realmente, es lo que ha dicho don Pablo con la segunda lectura, que si eso nos hacía porque teníamos al Señor, porque salíamos desde el sagrario de la casa de Picote y volvíamos por la noche al sagrario, no había fuerza humana que pudiera sustentar eso. Y luego también la experiencia de vivir con estas comunidades que viven la fe de una manera tan sencilla, ¿no? Que allí a todos los pueblos que íbamos nos decían hermanitos, pero nos decían hermanitos porque lo vivían de verdad y sentían de verdad como hijos de Dios que no unen el mismo Padre, y eso era una grandeza inmensa, ¿no? El saber que estaba en casa y que te abrían su casa, que ponían la gallina más grande para comer, para que diera para todos, y que salían si hace falta sacarnos del coche por los caminos y lo que hiciera falta.
Y también nos acompañaban muchas veces las monjas obreras que estaban allí y nos decían, porque había días que era muy duro, ¿no? De ver esta realidad, de acompañarlos, de que te puedes entender estar con ellos. Y nos decían que ellos no lo llamaban misioneros, las monjitas, nos decían que éramos semilleros, porque a pesar de la obra que hacíamos, lo que estábamos haciendo era esparcir al Señor, ¿no? Porque íbamos en nombre de la iglesia, porque cada uno ponía los dones, lo que podía, íbamos en nombre de la iglesia. Nos decían que éramos semilleros, y es verdad, porque nunca, o muy rara vez, podremos ver esos frutos, ¿no? que ayer hacíamos en los pueblos que íbamos. Y también me llamó mucho la atención yo pensaba mucho cuando estaba allí, si la gente que cree en Dios, pero no en la iglesia, que tanto escuchamos, viera esto, se da cuenta de lo que dice el Papa Francisco, una iglesia manchada, desgastada, porque nosotros estuvimos un mes, pero esa es la vida de esos sacerdotes y esas monjas misioneras que están allí entregados todos los días. Salir a las 7 de la mañana, no saber lo que te va a deparar el día y volver cuando puedas. Y luego también la obra tan grande que tiene la diócesis de Córdoba allí, ¿no? Tiene los comedores sociales en San Boyaco y en Picota, una casa hogar la casa hogar está en San Boyaco, que tiene 40 niñas que muchas veces son recogidas del asilo, pero recogidas literalmente porque han sido abandonadas, violadas, la familia se han ido y la han dejado solas al cargo de alojar al vecino y llaman a los sacerdotes, van y hablan con la familia o con algún vínculo que allí tengan y le ofrecen llevarla a la casa hogar. Y en la casa hogar, pues, es una casa hogar, una casa con 40 niñas que la tienen 3 monjas obreras, solamente 3 monjas con 40 niñas y que le dan una asistencia, una seguridad, una cama, un cobijo, una comida todos los días y que puedan ir al colegio y esas niñas están llenas de gratitud y del amor del Señor. Y todo esto muchas veces no se conoce, que también lo hace la Iglesia. Y al final también te das cuenta de la importancia de formar esas comunidades cristianas, porque sin esa red es imposible sostener, y esa es la labor grande de la misión, que en cada pueblo ese grupo de cristianos se sustente, ¿no? Y que puedan atenderlo, ya no solo con lo básico de una comida, sino también esa sed de Dios. Algún pueblo al que fuimos que no tenía comunidad, y en ese pueblo había más de 7 sectas, y era un pueblo de 200 personas. Y era un pueblo que yo recuerdo que nos decía el animador que venía de otro pueblo, la gente está tan desesperada y está buscando que se agarre lo primero que puede. Y a mí aquello me impactó muchísimo porque yo decía, es que pena que no puedan conocer a Dios, ¿no? Que ya no solo que conozcan la grandeza de la iglesia, lo que la iglesia ayuda, todo lo que pueden vivir teniendo a Dios en el centro, pero simplemente que se agarren porque es que nadie se lo lleve, nadie lo conoce. Entonces, eso a mí me marcó mucho de la misión, esa dimensión misional de la iglesia, que también la tiene, que aquí a lo mejor no la vemos de esa manera. Y en definitiva creo que la canción de alma misionera que tantas veces escuchamos no puede definir mejor esta dimensión de la iglesia que hoy celebramos. Porque hay una frase que dice que llévame donde los hombres necesiten tus palabras, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Porque cuando no se sabe del Señor es que falta todo esto. Y en la misión nos podemos pensar que vamos a hacer muchas cosas o que va de obra, pero lo más importante es saber del Señor. Y porque donde faltaba Dios, te dabas cuenta que faltaba todo esto.